El tema del día es presentado por Cemento Ultracem. Calidad garantizada. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Hoy es viernes, como les he dicho siempre, para mí el día viernes es un tremendo día. ¿Saben por qué? Porque ya estoy pensando que viene el sábado. Y el sábado es el día que más descanso, que me siento más libre, me siento más a mis anchas para viajar y hacer todo lo personal. Me siento bien con solo pensar que yo llego a mi casa el viernes 11:30, 12 de la noche y que no voy a estar pendiente el sábado de todo esto que ocurre. No es que uno se desconecta para nada, en lo absoluto, uno siempre está pendiente, pero por lo menos se queda en la camita 6:30, 7 de la mañana, si hay un evento deportivo a verlo tranquilamente, sin estar presionado que uno tiene que ir a trabajar. Bueno, yo disfruto ya el viernes porque viene ese gran día que para mí es el sábado. Ya el domingo a las 12 meridiano uno ya está pensando en la agenda del lunes. Se terminó ese fin de semana de relajamiento. Bien, estaba esperando que se sentara el abogado Yair López, ya lo ha hecho, pero presento ya a mis panelistas, la abogada constitucionalista Ana Pineda. ¿Qué tal, abogada? Muy bien, muy buen día, Renato. Es un gusto saludarlo a usted y, por supuesto, a su auditorio y al amigo Yair López. Muchas gracias. Y aquí está el abogado Yair López. ¿Qué tal, Yair? Buenos días, Renato, ¿qué tal? Buenos días, Ana, aquí con el gusto de participar en este programa. Muchas gracias, muchas gracias. Y ya de inmediato, pues vamos a dejar a Luz Madrid con la pregunta. La pregunta, porque me imagino que se la están formulando muchos, aunque hay otros que están convencidos jurídicamente como amanecimos hoy con el Ministerio Público. Pero bueno, no está de más hacer la pregunta. Ayer yo invité al abogado René Adán Tomé. Él tuvo un contratiempo y no pudo venir. Hoy me han pedido también el espacio para el abogado René Adán Tomé y el espacio lo tiene. El espacio lo tiene. Él es asesor del Congreso Nacional de la República. Yo lamentablemente leí el mensaje de la solicitud como hasta las 3, 4 de la mañana. Pero ya sabe el abogado, aquí tiene espacio para debatir este tema. Lucecita, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados televidentes. Compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que puede compartir su opinión, su comentario a través de diferentes medios. @Frente a Frente HN. Estamos presentes en todas las redes sociales y, por supuesto, a través de WhatsApp con el 9773-6065. El tema del día. ¿Y usted qué piensa? ¿Amanecimos con o sin fiscal general y adjunto este 1 de septiembre del 2023? Comparta su opinión. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracem. Calidad garantizada. Y la pregunta está planteada de esa manera porque el sector oficial del Congreso Nacional y del partido en el gobierno son del criterio que hoy amanecimos sin Óscar Fernando Chinchilla, sin Cibrián, bueno, se me escapó el apellido del abogado Cibrián. Daniel Cibrián. Daniel Cibrián, fiscal general adjunto y del director de fiscales. Ellos terminaron su periodo según el Congreso Nacional en la bancada de Libre ayer, 31 de agosto. Y entonces, no es que le han dado la dirección de fiscales a la UFERCO, pero sí he escuchado desde ayer a Luis Redondo que le van a dar ahí más fortaleza a la UFERCO, más recursos financieros para que presente requerimientos. Pero en el otro sector, el sector, por ejemplo, del Partido Liberal, Nacional, Salvador de Honduras y algunas otras fuerzas políticas, son del criterio que mientras no llegue el sustituto de Óscar Fernando Chinchilla, él sigue siendo el fiscal. Y que si por alguna razón Óscar Fernando Chinchilla declina o ya no llega a partir de hoy al Ministerio Público, pues ahí está el fiscal adjunto, que por cierto, Daniel Cibrián, ha manifestado que él sí va a llegar, que él se asume la responsabilidad, que no se vaya ahí hasta que llegue su sustituto.
Y por si no fuera así, ahí está el director de fiscales. Hay una parte de Honduras que cree que ahí no hay ningún vacío legal. Entonces, por eso la pregunta, ¿y usted qué piensa? ¿Amanecimos con o sin fiscal general y adjunto este 1 de septiembre de 2023? Y si les parece, comencemos ya a escuchar a los expertos en estas temáticas. Ya veo que la abogada Ana Pineda trae su constitución, trae los señalamientos, cuáles son los artículos de debate esta mañana aquí en el programa. Así que, siempre preparada, Anita. ah, claro. Sí. Igual así que es. Yair. No, igual que Yair, ahí está la constitución también. No se concibe que estos destacados profesionales de las ciencias jurídicas vinieran al debate sin la constitución. Es como si fuera a impartir clase de derecho constitucional sin la constitución, ¿verdad? Por supuesto, sí. Que le preguntara a un alumno, abogada, ¿y cuántos artículos tiene la Constitución? Imagínense. Me acuerdo de aquel amigo mío con esa pregunta a una magistrada. Bueno, ¿qué piensa usted? ¿Amanecimos con o sin fiscal? Renato, yo quiero aprovechar la entrada de este programa para hacer un llamado a la sociedad hondureña en general. Hoy es el mes de la patria. Sí. Hoy han iniciado las festividades de la patria, un mes que todos debemos vivirlo con mucho fervor y civismo patrio. Celebramos 202 aniversario de independencia y como sociedad tenemos mucho que hacer para fortalecer esos valores independentistas. Así que hoy es un buen día para hablar de un tema de interés nacional como este, en el que usted ya ha formulado algunas preguntas. Lo segundo que quisiera decir en primer lugar es que las opiniones que en lo particular voy a externar solo responden al análisis que del contexto hecho y por supuesto a la normativa nacional e internacional. No me mueven ningunos intereses de otra naturaleza y mucho menos político partidario para dar opiniones. Así que mi opinión en determinado momento puede que alguien se sienta que le favorece y otros puedan sentir que le perjudica, pero responden estrictamente a ese análisis que le he señalado. Y en ese sentido, decirle que la Constitución es la norma suprema que establece parámetros de observancia general. Esto quiere decir que gobernantes y gobernados se tienen que someter al cumplimiento de la Constitución. Y en lo que tiene que ver, en lo que atañe a la elección del fiscal general de la República y a su adjunto, ya la Constitución prevé que uno y otro duran en sus cargos, serán electos por un periodo de 5 años. Eso está claramente establecido. Ese periodo se venció el día de ayer. Lo que quiere decir, y yo si hubiera estado en la posición de ella, por razones de ética profesional, yo hubiese interpuesto la renuncia, sobre todo porque se ha venido cuestionando durante estos 10 años la gestión del fiscal general y su adjunto. Hay una desaprobación popular hacia la gestión del fiscal general. Hay una deslegitimación de la labor del Ministerio Público y hay una ineficacia en la investigación del delito que ha incrementado progresivamente en estos 10 años los niveles de impunidad. Esas son 3 razones fundamentales para tenerlos procesados en el cargo a partir del día de ayer. Eso es hablando con la formalidad que la Constitución establece. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que no los hemos visto a ellos presentar una renuncia. Y no han presentado esa renuncia ni el Congreso la ha admitido en razón de que ellos están amparados en otro precepto legal. Y ese precepto legal está establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que en el artículo 80 manda que mientras ellos no sean sustituidos por quienes van a asumir en el siguiente periodo, ellos deberán mantenerse en su cargo. Me parece que eso crea una zona de confort para estos 2 funcionarios y que van a permanecer ahí hasta que esta situación se resuelva, lo cual no
no es posiblemente de la satisfacción del pueblo hondureño, porque hubiéramos deseado que el día de ayer se tomaran esos consensos necesarios para poder elegir al fiscal general y al adjunto. Recordemos que desde el 1 de agosto la Junta Proponente remitió una nómina de 5 candidatos que fueron evaluados bajo criterios objetivos y ponderaron las notas de mayor o menor. Consecuentemente, ahí habían posibilidades de hablar alrededor de esos 5 perfiles, y el pueblo hondureño pudo anoche mismo tener la satisfacción de tener electo a un fiscal general y su adjunto. Lamentablemente, los intereses políticos partidarios, los intereses personales, en muchas ocasiones priman más que los intereses generales de la sociedad, y hoy vemos que una de las instituciones más importantes del sistema de justicia se encuentra en una incertidumbre. Mucha gente en este momento no tiene claridad de lo que está pasando al interior del Ministerio Público, y eso no es sano para una institucional débil que se califique incluso fuera de Honduras como un Estado fallido, con una institucionalidad en la que hay que trabajar mucho para recuperar legitimidad. En ese sentido, yo creo que quedamos con ese sinsabor, que por un lado está lo que dice la norma constitucional, la norma legal, pero por otro lado están las situaciones fácticas a las que los propios titulares del Ministerio Público nos han llevado al no interponer la renuncia. Pero yo me pregunto, y quizás disienta un poco de una parte del enfoque suyo, sin meternos en la discusión de si han hecho o no un buen trabajo Oscar Fernando Chinchilla y Daniel Cibrián. Pero ¿por qué tendrían que renunciar si ayer todo el mundo sabe vencer el periodo de ellos? Es decir, en una democracia más madura, se observaría como contradictorio que, sabiendo hoy, yo como funcionario, que termino mi periodo según la Constitución en un cargo como fiscal general, ¿para qué tengo que renunciar? La obligación es de quienes tienen que elegir, que no han podido consensuar la elección del fiscal general y adjunto. No sé, yo lo veo así, por eso le repregunto, sin que esto esté calificando la gestión de Chinchilla y Cibrián, que eso es otro tema, Claro, por eso explicaba yo que tiene que ver con la ética del profesional, porque si yo sé que hay dificultades para arribar a un consenso, una de las cosas que hubiera presionado a esos consensos hubiera sido la renuncia, porque ahí, ante la renuncia de ellos y la no aceptación del Congreso, podríamos encontrarnos evidentemente ante un vacío, y esa renuncia hubiera forzado a tomar mayores decisiones, pero cómodamente se someten a mantenerse en el Ministerio Público aún con esos altos niveles de desaprobación de los que yo ya le he explicado. Obviamente hay una norma legal que a ellos de alguna manera les favorece para tomar la decisión de seguir manteniéndose en el cargo. Miren, y estoy reflexionando, yo me encargué de hacer esa pregunta, pero es que esa pregunta creo que no está correcta, porque la leo de nuevo. ¿Y usted qué piensa? ¿Amanecimos con o sin fiscal? Es que ya sabemos. No está bien, porque para un sector sí hay fiscal, que es el señor Chinchilla. Para otro ya no. Es que estaba pensando en otra arista. Sí. Es que tanta cosa que piensa uno que bueno, no está bien. Entonces, ¿tenemos fiscal para usted hoy? Sí, bajo la norma que le mencioné, el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, del Poder Legislativo, pues ellos se han amparado y se mantienen en ese cargo. Que eso no es ético y que contraviene la Constitución, porque ya establece que su periodo es de 5 años, eso es así. Es que ayer le hacía esta pregunta al abogado Yair López. Yo siempre, como les he dicho, ya parezco disco rayado yo, pero así es. Leo los editoriales de todos los medios bien tempranito. Quiero ver cómo andan ubicados los medios. Es asunto de periodistas esto. Y también leo las columnas de los periódicos. Por ejemplo, yo siempre leo la columna de Armando Villanueva, la del expresidente Flores. Y me encuentro que dice el expresidente Flores hoy en Pildoritas. Y el peloncito ya se despidió y empacó sus cachivaches.
más bien exhortó a los diputados que enviaran sus reemplazos. Y es que el Código Penal castiga como delito al que permanezca en su cargo un segundo más allá del periodo para el que fue elegido. Con la misma pena que en el párrafo anterior debe ser castigado quien continúa desempeñando cargo o empleo público en el que hubiere debido cesar de acuerdo con la ley. La pena fijada es de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 5 a 10 años y multa de 100 a 300 días. O sea que según el expresidente Carlos Flores, todo lo contrario, si se queda Chinchilla y Cibrián un día más, cometen delito penal con sanción, según lo estipula el Código Penal, dice. Bueno, lo que faltó ahí fue leer totalmente el artículo 500 del Código Penal, que ayer en su programa de la noche tal vez no tuvimos la ocasión de aclararlo. Dice el párrafo final: el funcionario o empleado público que abandona su cargo sin habérsele admitido la renuncia al mismo debe ser castigado con pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público de 1 a 3 años y multa de 100 a 300 Correcto. días. Es decir, ante la falta de nombramiento a la noche de ayer de las nuevas autoridades del Ministerio Público, lo cierto es que ningún funcionario puede abandonar su cargo. O sea, las instituciones no pueden quedar sin función, es decir, sin alguien que la dirija en este caso. Más bien incurrirían ellos en responsabilidad penal si agarran sus cosas, como lo dicen las pildoritas, y se van para su casa. Por eso yo coincido con el punto de vista de Ana Pineda, que ese es un punto de vista ético. Yo también quisiera que ya tuviéramos nuevas autoridades del Ministerio Público, téngalo por seguro. Sí. Yo he sido muy crítico con estas gestiones del abogado Chinchilla por la manera en que fue electo inicialmente y en segundo lugar por la gestión que ha hecho. Pero lo cierto es que ellos no pueden abandonar el cargo así, de la noche a la mañana, sin que la autoridad que les nombró se pronuncie. De tal manera que, contestando su pregunta, lamentablemente sí. Hoy, 1 de septiembre, seguimos teniendo fiscal general y fiscal adjunto, y yo creo que la clave de todo esto está en el Congreso Nacional, en la voluntad política que debe imperar en los diputados y, valga el comentario, diputados que, por cierto, deberían evaluar sus actuaciones, porque según el artículo 50, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, no puede participar en las sesiones ni formar parte de las comisiones un diputado que tenga un conflicto directo de interés con el acto que se está decidiendo. Y para mí, todos estos diputados que han sido acusados por el Ministerio Público, que están siendo investigados por el Ministerio Público. La UFERCO heredó todas las líneas de investigación de la Maxi y la Maxi señaló públicamente que habían líneas de investigación en contra de diputados que todavía están en funciones. Todos estos diputados tienen un interés directo, pero lamentablemente el descaro de ellos nos hace verlos ahí dirigiendo estas negociaciones cuando deberían de separarse de las mismas. Ellos tienen una prohibición legal para intervenir en esto. A mí me gustó y felicito públicamente al diputado Russell Tomé, que dijo ayer que él se iba a separar, y eso es lo correcto. Se lo leo. Justamente eso andaba buscando porque hay que felicitar a Russell. Así es. Hay que felicitar a Russell. Y no estuvo en la sesión, ¿verdad? No. No estuvo en la sesión, estuvo. Russell. Por imperativo legal, dice Russell Tomé, sustentado en mis principios patrióticos, delego mi voto al diputado suplente Obed López para que actúe en línea partidaria con la bancada de Libre en la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público de Honduras. Mi posición es categórica, la voluntad y, voy a terminar de leerlo, y el bienestar. Vamos a ver, mi posición es categórica, la voluntad y el bienestar del pueblo siempre estará por encima de cualquier pretensión partidaria e individual. La soberanía del pueblo no se puede violentar ni mancillar por los enemigos de siempre. Nunca jamás podrán separar de estar de tu lado, pueblo amado. Seguimos avanzando paso a paso. Ese fue el mensaje en ex de Russell Tomé. Sí, y solo quiero terminar este punto, Renato,
para terminar de agregar que si hubo diputados y que están actualmente, por ejemplo, que votaron en contra de la Maxi, es decir, esos diputados tienen un conflicto directo de interés porque dañaron al Ministerio Público con esa decisión, porque se trataba de un ente que vino a apoyar la labor del Ministerio Público. Y ahí están los registros de quiénes son. Esas personas no deben participar en esta sesión. Y mire, no solamente es un tema ético, sino que es un tema legal. Es decir, diputados que participan en ello, teniendo ese conflicto de interés, se exponen a responsabilidades de orden personal porque la prohibición para ellos está clara en la Ley Orgánica del Congreso. De tal manera que yo creo que los hechos actuales es que hay una nómina presentada por la Junta Proponente dirigida al Congreso Nacional. Ya hubo un par de sesiones que se abrieron para discutir la selección de las nuevas autoridades del Ministerio Público y el camino que queda por recorrer es la elección por parte de los diputados de las nuevas autoridades del Ministerio Público. Y ya, si esto es temporal del abogado Chinchilla y el abogado Cibrián por esa disposición legal, creo que la obligación está en los diputados que se pongan las manos en la conciencia por el país, por la importancia que tiene el Ministerio Público, para hacer surgir un Ministerio Público diferente. Tenemos 5 candidatos, el Congreso Nacional los ha avalado al momento de discutir respecto de ellos en 2 sesiones y lo que corresponde ahora es hacer la elección de ellos. Muy bien, entonces tenemos aquí 2 abogados que sustentan por qué le dicen a Honduras que no es cierto que hoy está carente de fiscal general y fiscal general adjunto el Ministerio Público. Ellos sustentan que sí tenemos fiscal general y fiscal adjunto. Que no es ético que estén, que debieron renunciar, eso es otra cosa. Esa es la crítica de ellos. Pero sí tenemos fiscal. Vamos a escuchar la opinión ahora del abogado René Adán Tomé. Él fue fiscal de defensa de la Constitución de la República. Y para usted, ¿amanecimos con fiscal general y adjunto o no, abogado? Muy buenos días, don Renato, gracias por la invitación. Buenos días, abogada Ana Pineda, Yair López. Realmente esa pregunta nos pone en una situación muy difícil en donde el país no debería estar enfrentando esta situación. Estoy de acuerdo. Esta institución del Ministerio Público, desde que surgió en el año 1994, fue una situación conflictiva en donde no había justicia para el pueblo. Y bueno, en ese momento los políticos tomaron esta decisión histórica de independizar la acción penal pública que la ejercían funcionarios del Poder Judicial para que fuera una institución profesional que se dedicara a hacer esa labor muy importante. Han pasado varios periodos de las autoridades del Ministerio Público y hoy estamos abocados a ese proceso nuevamente, pero lamentablemente la corrupción ha crecido tanto en el país y ha generado tanta pobreza que la crisis ha venido a impedir que se haga este proceso como está establecido en la Constitución y en la ley del Ministerio Público, al extremo que hemos llegado hasta las últimas horas, anoche a las 12, en el Congreso Nacional, intentando lograr el consenso. Pero después de 3, 4 intentos, se mantienen las posiciones y alcanzar 86 votos es muy difícil, casi imposible. Casi porque no es imposible, pero es extremadamente difícil. Las posiciones están cerradas y mientras no se alcance ese número, es imposible elegir a las nuevas autoridades. El punto es, y esta es la crisis, que el periodo concluye. Los ciudadanos que fueron electos como fiscal general de la República y como fiscal general adjunto tenían un periodo, 5 años, que corrió del 1 de septiembre del 2018 hasta el día de ayer, 31 de agosto del 2023, y el Congreso no logró el consenso. Entonces,
estos ciudadanos que estaban con estos cargos no pueden seguir funcionando, porque ellos se les ha depositado una autoridad por un periodo preestablecido que la Constitución no permite que se pueda ampliar o se pueda reducir. Es más, tienen tanta independencia que no pueden ser destituidos. La misma independencia que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la mala experiencia que tuvimos en el 2012, que 4 magistrados, especialmente de la Sala de lo Constitucional, fueron destituidos. Y esa situación cae sobre los hombros de estas personas que están vacando de los cargos de fiscal general y de fiscal general adjunto, aunque esos hechos ocurrieron antes de que ellos fueran nombrados. Sin embargo, los delitos y la acción no ha prescrito y ellos debieron haber enfrentado esa situación. No hicieron nada y eso es gravísimo. Entonces, hoy estos funcionarios se les terminó el periodo y ya no pueden continuar porque incurren en responsabilidad penal. ¿Pero por qué? ¿Y el artículo 80 de la ley orgánica? Es importante hacer referencia a ese artículo y también hay que decirlo, esa ley orgánica del Poder Legislativo sustituyó a un reglamento interior que había del Congreso Nacional en el 20 de enero del 2014. Es una fecha en la cual el Congreso Nacional aprobó 67 decretos, un solo día, y dentro de los 67 decretos había 100 contratos. 100 contratos clasificados de obra pública, habían contratos de fideicomiso, de concesión y de energía, 100 contratos, un solo día. Y ahí está la ley orgánica del Poder Legislativo. Y el artículo 80 es un artículo que se estableció con el propósito de que las autoridades, recordemos ese periodo. Ese periodo arranca con la persona que se reeligió inconstitucionalmente y estaba planeando todo esto. Esto es una gran conspiración que, como no ha habido ministerio público, todavía no se ha velado, pero está llegando el momento para eso y entonces esa ley y esa disposición del artículo 80 es con ese propósito. Y hay otras disposiciones que establecen unas mayorías calificadas que el constituyente no estableció y que el legislador ordinario no puede establecer, no tiene esa posibilidad. Y esta disposición del artículo 80 lo que está estableciendo es que no hubo consenso para lograr los 86 votos en esta oportunidad y si durante todo el periodo de los diputados hasta enero del 2026 no se logra el consenso, entonces significaría que esas personas estarían todo ese tiempo en base al artículo 80. A menos que renuncien, ¿verdad? Que por ética renuncien. Y voy a leerle el 80, que usted se lo sabe. Si usted fue fiscal de defensa de la Constitución, René Adán Tomé, artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República, cuando concluya el periodo para el que fueron electos y no se hayan designados sus sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección. Esto es lo que dice el 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. ¿Hasta qué? Y ese hasta qué, ahorita han pasado horas del momento en que tuvo que haber ocurrido esa elección. Sí. Y va a seguir avanzando el tiempo y si no hay consenso, si no hay 86 votos, no hay elección. Y si no hay elección, entonces los que estarían indefinidamente. Pero entonces, abogado, y en ese caso se violaría el artículo 233 de la Constitución que establece el periodo y no da posibilidad a poder ampliar el periodo. Entonces, esos ciudadanos que estaban investidos de esa autoridad la tenían depositada para un periodo y cuando el periodo se agota, ese depósito de la autoridad ya no lo tienen. Y si ya no tienen ese depósito de autoridad, no pueden seguir funcionando. Pero es porque usted lo dice, porque usted quiere decirlo. Y mire que se lo estoy preguntando con todo respeto, pero tengo que preguntárselo. Desconociendo el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por eso el enfoque de mi pregunta.
¿Es así como lo plantea usted? ¿Solo porque usted lo interpreta así, desconociendo el 80 de la ley orgánica? No, no. Ese artículo 80 tiene vicios de inconstitucionalidad. Y decimos vicios porque no somos autoridad para declarar la inconstitucionalidad del artículo. ¿Y por qué tiene vicios de inconstitucionalidad? Porque ese artículo choca con el artículo 233 de la Constitución que establece el periodo. Y ese periodo no se puede ampliar. No hay forma de ampliarlo, a menos que el ciudadano que ya esté en el cargo se reelija para un periodo más. ¿Pero hay algún fallo judicial que me diga a mí que este artículo 80 es inconstitucional? Ok, la respuesta es el artículo 320 de la Constitución, que establece la preeminencia de la Constitución de la República cuando hay un conflicto entre una norma secundaria y una norma constitucional. En este caso está planteado el conflicto y el Congreso entonces tiene que hacer prevalecer la Constitución. Esos funcionarios no pueden continuar porque el periodo se agotó. ¿Y quién es el responsable de eso? Obviamente los diputados. Y lo que se estaba planteando del artículo 50 de la ley orgánica es porque hay congresistas que tienen conflicto de interés. Y mientras esté ese conflicto de interés no va a haber consenso. Y mientras no haya consenso, esos fiscales no pueden continuar desempeñando esos cargos. Tiene que haber una solución dentro del Congreso Nacional, ya sea que se sacrifiquen esa gente o que la UFERCO haga algún trabajo que tiene independencia para poderlo hacer, en donde deduzca responsabilidad a esos congresistas que tienen conflicto de interés, que hasta este momento esos procesos se han detenido. Y habían unos decretos en el Congreso que impedían a la UFERCO poder continuar esos juicios, pero eso ya se está quitando y entonces tiene que sacarse a esos congresistas que tienen conflicto de interés para que entonces pueda haber consenso. Si no, no va a haber consenso. Ahora, pero lo que yo veo, y esta es mi última repregunta sobre este tema, es que usted, porque cree que tiene vicios de nulidad de ese artículo 80 de la ley orgánica, lo está desconociendo, cuando yo no sé si siquiera se ha presentado algún recurso de inconstitucionalidad contra ese artículo 80. Lo único que estoy seguro es que yo no recuerdo que se haya emitido un fallo declarando inconstitucional ese artículo. ¿Cómo es que usted ya lo desconoce y dice, por los vicios de nulidad que tiene, hoy hemos amanecido sin fiscal general y adjunto? Es lo que no comprendo. Sí, la respuesta es que en el control de constitucionalidad en Honduras hay un sistema directo y hay un sistema difuso. Es decir, el directo es el que solo la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, puede hacer esa declaración de inconstitucionalidad, pero el sistema difuso es donde todos los tribunales pueden también hacer esa declaración, en donde el artículo 80 colisiona con el artículo 233 de la Constitución, que establece el periodo y que no da posibilidad a prorrogarlo. Entonces, ante ese conflicto, esas personas no tienen que renunciar. Su periodo se agotó y ellos ya no pueden continuar. Si ellos continúan, lo hacen en contra de la Constitución de la República. Bueno, entonces está clara la opinión del abogado René Adán Tomé. Yo le agradezco que esté aquí y que nos enriquezca el debate, porque aquí tengo a dos abogados que me dicen que el artículo 80 de la ley orgánica está vigente y que el artículo 80 dicen que bien o mal el señor Chinchilla, mientras no le llegue el sustituto, sigue siendo fiscal general, y el señor Daniel Cibrián sigue siendo el adjunto si no le llega el sustituto. Pero usted tiene otra opinión. Ahora hay que escuchar la opinión de ellos, qué piensan acerca del planteamiento suyo, y viene de un ex fiscal de defensa de la Constitución. Y además entiendo que el abogado Adán Tomé asesora al Congreso Nacional y de repente en mucho la opinión jurídica que escuchamos de Redondo y otros diputados es justamente, la palabra correcta no es influenciada, pero sí transmitida por la opinión que tiene el abogado René Adán Tomé. De ahí la importancia que en los próximos minutos nos viertan su opinión, nos digan su opinión Ana Pineda y Yair López sobre ese planteamiento hecho por el abogado Tomé. Atentos, después de la pausa. Redes sociales es presentado por el Hot Weekend de Óptica Na Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica Na Curazao.
Agradecemos a todas las personas que han tomado su tiempo en compartir su opinión, sus comentarios a través de nuestro WhatsApp. A esta pregunta amanecimos con otra aberración jurídica política. Comparte nuestro televidente. Buen día, Renato. Con lo que amanecimos es con la intención, como siempre, de libre de hacer lo que quieren a la manera que quieren, tratando de pisotear de nuevo la Constitución. Para usted y su panelista de lujo, buenos días. Y a todo el pueblo hondureño, es inaudita la decisión adoptada por libre de capricho y soberbia. Entiendan, no son mayoría. La oposición está unida y tiene una de las mejores propuestas. Piensen en Honduras y en una justicia real. Xiomara Castro, respete la independencia de poderes. Queremos un fiscal digno que haga justicia y la sociedad está atenta a esas decisiones. Más mensajes. Deberían ser titulares. Los dos panelistas deberían ser titulares, uno del Ejecutivo y el otro del Poder Judicial. Con gusto votamos por la abogada Ana Pineda y Yair López para presidente del país. Saludos. En ese gusanito, el abogado López. Comparten televidente, no estoy de acuerdo con la abogada. Los fiscales aún se mantienen en su puesto, no es porque ellos quieran, es porque el Congreso Nacional no se han puesto de acuerdo. Más mensajes. Damos lectura. Lo único positivo de esta fallida elección es que, según Redondo, se dará más poder para procesar y encarcelar corruptos, que se sacarán expedientes dormidos por chinchilla y exponerlos. Bueno, quiero ver si será cierto. El pueblo está cansado de escuchar promesas anticorrupción. Queremos ver presos los saqueadores del Estado. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo solo en Óptica La Curazao. Debo admitir que estoy con una gran expectativa de escuchar la opinión de Ana Pineda y Yair López después del planteamiento de René Adán Tomé. René Adán Tomé, lo han escuchado ustedes. Hemos amanecido sin fiscal general y adjunto, dice. Así de simple, ya escucharon su planteamiento. Pero por este lado se defiende la vigencia del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que cuando no sean electos esos funcionarios, en el caso presente, no deja de ser fiscal general y adjunto los actuales, hasta tanto no lleguen los sustitutos. Eso es lo que defienden Ana Pineda y Yair López. Tomé lo contrario. ¿Qué piensa usted de este planteamiento? Bueno, Renato, tenemos que analizar todo el sistema de nombramiento que tenemos en nuestro país. Para la elección de un determinado cargo, usted inicia con el acto de nombramiento y de juramentación y cesa en ese cargo cuando ha llegado a la finalidad del mandato, es decir, del término por el cual usted fue electo. En este caso en particular no cabe duda que de acuerdo a la Constitución dice que serán electos por un periodo de 5 años, un periodo de 5 años que concluyó anoche a las 12 de la noche y que por falta de consenso hoy debiéramos estar diciendo tenemos nuevo fiscal o una nueva fiscal y un adjunto electos. Eso debiera ser lo ideal. Lamentablemente no llegamos a ese consenso. Coincido en alguna medida con el abogado René Adán Tomé en el sentido que esa norma de la ley orgánica del Poder Legislativo es una norma que no goza de la legitimidad con que quisiéramos, porque surge en un contexto de muchos cuestionamientos alrededor de las tomas de decisiones autoritarias en el Congreso. Eso nos expone la necesidad de hacer una revisión integral a la ley orgánica del Poder Legislativo. Los propios diputados por años vienen diciendo que es una ley antidemocrática que no permite el pluralismo, la participación deliberativa y respetuosa, además que está ausente de la técnica legislativa interna y externa que vienen a darle seguridad, predictibilidad y certeza al acto legislativo. Entonces, ahí estamos de acuerdo, esa normativa debe ser revisada integralmente, pero es lo que tenemos, es una norma que está vigente en el ordenamiento jurídico y que para desconocerla tuvo en su momento que haberse impugnado.
El intérprete último y definitivo de la Constitución es la Corte Suprema a través de la Sala de lo Constitucional. Esta va a hacer un test de constitucionalidad. Hacer el test de constitucionalidad significa que vamos a tomar como parámetro central de la ponderación justamente la Constitución y luego la norma que contraviene la Constitución. Y en caso de encontrarnos que se da esa colisión al alcance de los términos de la Constitución, declarar la inconstitucionalidad. A pesar que venimos diciendo que no tiene legitimidad la norma, nadie la ha impugnado y está vigente y por lo tanto se convierte en una norma de observancia general. No podemos por actos de fuerza decir a esta norma le doy valor y a esta norma no le doy valor si las normas gozan de la positividad, es decir, si gozan de la validez y eficacia jurídica en virtud de no haber sido derogada. Cuando nuestra Constitución habla del artículo 320 y que nos dice que en caso de incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal va a prevalecer la primera, se está dirigiendo al intérprete último y definitivo, inclusive al juez o al magistrado que al conocer de un caso concreto puede colocarse en el papel de intérprete y decir, tengo dos normas, una norma que establece constitucional tal y tal extremo y una norma legal que contraviene el alcance de la Constitución. Bajo la aplicación del artículo 320 constitucional, me decanto o accedo a darle la protección bajo el principio de supremacía constitucional a la norma suprema llamada Constitución. Por otro lado, en el control de constitucionalidad de las leyes, tiene que haber alguien que recurra ante la Sala de lo Constitucional, exponga la pretensión bajo la cual está buscando que esa norma sea declarada inconstitucional, inaplicable y expulsada del ordenamiento jurídico nacional. Por eso se da un control de constitucionalidad concentrado cuya resolución final le corresponde a la Sala de lo Constitucional, pero también hay un control difuso. Significa que un juez o un magistrado que está conociendo de un caso concreto puede, por la vía de excepción, es decir, cualquier persona en un procedimiento cualquiera, imagínese usted en un procedimiento laboral, de familia, de niñez, promoverse como recurrente y decirle a ese juez que se encuentra ante una inconstitucionalidad. Ese juez, si considera necesario, deja de conocer del caso concreto y suspende las actuaciones y las eleva a la Sala de lo Constitucional para que éste, en su papel de intérprete último, se pronuncie si en ese procedimiento concreto existe la inconstitucionalidad que ese recurrente le promovió. Pero también existe cuando de oficio el juez o el magistrado que conoce de un caso concreto se encuentra que la norma que va a aplicar al caso que conoce es inconstitucional y hace toda una exposición en un escrito convirtiéndose ese juez o magistrado en el recurrente y de la misma forma suspende las actuaciones, las envía al intérprete supremo, la Sala de lo Constitucional, para que éste le diga si esa norma es inconstitucional o no. Si le dice que es inconstitucional, la norma se tendrá por inaplicable, derogada y expulsada del ordenamiento, y es entonces cuando ese poder del Estado se complementa con el poder legislativo, instruyendo, por no decir ordenando, al poder legislativo que haga publicar la sentencia de inconstitucionalidad. Cuando la publica, esa norma, como ha sido derogada, la Sala de lo Constitucional se convierte en legislador en sentido negativo. Derogó la norma, se publica en la Gaceta y ya no surte efectos para nadie. Y ninguno de esos tres escenarios ha ocurrido en relación al artículo 80 de la ley orgánica. Eso es lo que quise explicarle. Ninguno de esos tres escenarios. Yo sé que es bien difícil
después de una exposición de Ana Pineda, Sí. enriquecer. No, sí se puede enriquecer, claro Sí, que se por puede supuesto. enriquecer, porque él Y es un ellos- hombre talentoso. Sí, sí. Y estoy más a la expectativa, después de esa explicación dada por Ana Pineda y de lo que va a decir Yair López, estoy más a la expectativa de cómo va a replicar el abogado René Adán Tomé. Abogado López. No, sí, el debate es muy rico y con esta calidad de colegas, sin lugar a dudas, es mucho más enriquecedor. Bueno, sobre lo que ha dicho Ana, obviamente yo reafirmo lo que ella señala y no voy a ahondar en ese punto porque es lo correcto. Yo quisiera dar otro enfoque. Mire, el artículo 17 y 18 de la Ley del Ministerio Público señala el 17, el Ministerio Público estará bajo la dirección, orientación, administración y supervisión del Fiscal General de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente o por medio de los funcionarios empleados que se determinen en esta ley o en los reglamentos. Y una parte del 18 dice lo siguiente, respecto del adjunto. Tendrá la dirección, el adjunto, ¿verdad?, de la Fiscalía General Adjunta, la dirección, orientación y supervisión inmediata de la Dirección de Administración y desempeñará las funciones que el fiscal general le delegue conforme a la presente ley. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí nadie cuestiona que el periodo de ellos es de 5 Terminó. años. Eso no es un hecho controvertido. O sea, es un periodo de 5 años. Pero más allá de los cuestionamientos que pueda tener la ley orgánica del Congreso y que son muy correctos los planteados en este foro, lo cierto es que esa norma prevé esa posibilidad de qué pasa si no hay un acuerdo político y estos cargos vencen en el periodo legalmente establecido, como ha ocurrido otras veces, 2 veces, por cierto, con la Corte Suprema de Justicia, en la elección anterior y en la elección antepasada, donde se llegó el término de los 7 años y no había un consenso en el Congreso Nacional para nombrarlo. Es decir, creo que el espíritu del artículo 80 es sano en ese sentido porque las instituciones no pueden quedar acéfalas. Imagínense bajo lo que he leído, ¿quién va a dirigir las políticas del Ministerio Público con un fiscal que le llegó los 5 años, no hubo nombramiento de su sustituto? ¿Quién va a dirigir esa institución? Y peor en el caso del fiscal adjunto, ¿quién se va a encargar de administrar al Ministerio Público? Porque esa es su función, administrar hasta el personal, es decir, quien dirige los procesos disciplinarios dentro del Ministerio Público, sanciones administrativas, despidos de los funcionarios porque se le ha seguido un procedimiento administrativo de sanción, es el fiscal general adjunto. Entonces es evidente que estas funciones no pueden quedar abandonadas. Por eso el Código Penal les dice a los funcionarios que mientras no se les acepten sus renuncias, no se pueden ir porque si no incurren en responsabilidad. De tal manera que esta posición y que yo entiendo el sentido porque hay un clamor ciudadano, porque realmente hayan nuevas autoridades del Ministerio Público. Yo creo que los ciudadanos de bien no queremos que estas autoridades continúen por lo que han hecho. Lo cierto es que no pueden quedar abandonadas y ese es el espíritu de esa disposición del artículo 80 del Congreso Nacional. Entonces, de esa forma, deben continuar en sus cargos y yo creo que donde debemos enfocarnos es en los diputados, porque la responsabilidad está en ellos en este momento. Ya la Junta Proponente cumplió su labor, les mandó los 5 candidatos y es el Congreso Nacional quien tiene que tomar la palabra, la acción para hacer las sustituciones correspondientes. Le he escuchado hace algunos minutos que ese artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo no es que es malo, se lo he escuchado a usted. Entonces, ¿por qué dice el abogado René Adán Tomé que tiene vicios de inconstitucionalidad? Por la coyuntura en que fue aprobado ese artículo 80 o porque ese artículo 80 le está permitiendo en la actualidad a un fiscal general y adjunto que ustedes dicen han hecho un mal trabajo que continúen en el cargo. En esencia, ¿es malo el texto, aunque usted discrepa de ello, o simplemente es malo por la coyuntura en que se aprobó y lo que posibilita en este momento? Yo creo que es para el abogado Tomé, la pregunta. ¿Por qué tiene vicios este artículo, el 80? El problema se presenta porque amplía el periodo establecido en la Constitución. Y alguien podría pensar,
No, sí, como pasó con la Corte, que lo que se amplió fue del 25 de enero hasta el 12 de febrero que se practicó la elección. En esta ocasión se amplió todavía un poco más. No se eligieron ni el 12 de febrero, sino que llegaron hasta el 19 de febrero. Entonces, cuando el plazo ese no es muy largo, no se ve dañino. Es decir, está bien, está previendo una situación, un vacío. Sin embargo, la realidad que tiene en este momento Honduras es que ese consenso es casi imposible porque hay diputados con conflicto de interés que ellos están defendiendo eso y no cuáles son los mejores candidatos que están en la nómina. Si fuera eso, es fácil que van a llegar al consenso, pero como hay otros intereses, hay un conflicto de intereses, no va a haber ese consenso. Y por eso es que anoche se repitió la votación varias veces en intervalos de 1 hora y de 2 horas. Entonces, ese es el problema. Okay. La disposición puede provocar que esa provisionalidad de la sucesión del periodo vaya a durar hasta que vengan nuevos diputados en otro periodo. Le entiendo. Por eso me parece que sería importante debatir un poquito más adelante lo que plantea Joaquín Mejía. Joaquín Mejía dice, para evitar esto que estamos viendo hoy en el país y que ya hemos visto en procesos eleccionarios de otras instituciones o poderes del Estado, si llegado el día en que termina el periodo de cierto funcionario, no hay consenso en el Congreso Nacional para elegir a los funcionarios, dice Joaquín Mejía, el primero y segundo, en este caso del Ministerio Público, mejor evaluados por la Junta Proponente, que se conviertan automáticamente en el fiscal general y en el fiscal adjunto. Mire lo que plantea, ya les voy a pedir la opinión sobre esto. Es decir, si este escenario fuera derecho positivo, ley vigente en el país, ayer, inmediatamente que no se produjeron los consensos y que se vencía el periodo para el cual fueron electos Chinchilla y Cibrián, sería fiscal general hoy Jenny Almendares y Mario Morazán. Y Mario Morazán sería el fiscal adjunto. Y el país habría superado ese problema. Muy bien, ya vamos a pedirle la opinión. Dice la abogada Pineda, y lo respalda Yair López, que ninguno de los 3 escenarios se ha producido como para que no esté vigente el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por lo tanto, Chinchilla y Cibrián son fiscal general y adjunto, contrario a la opinión que tiene usted. Correcto, y tiene razón. El punto está en el tiempo. Lo que ella plantea, todavía no se ha practicado el control de constitucionalidad difuso, porque han pasado apenas unos minutos, unas horas, en donde el periodo caducó. Entonces, si esos funcionarios actuaran en estas horas de este día, entonces habría una acción para exigirle a la autoridad que se pronuncie al respecto. Y si nadie lo hace, yo me veré obligado a hacerlo. Hay que hacerlo. Pero quiero aprovechar también, porque en otros foros es difícil conciliar. En este foro no es difícil conciliar porque todos estamos de buena fe. Y cuando ocurre eso, entonces está la coherencia. El punto está en que todo este conflicto es por la corrupción. Creció tanto y de repente la dejamos de lado. Y queremos interpretar en sí misma la ley, la letra en sí misma. Pero es consecuencia de esos grados inmensos de corrupción. Algo que uno ni se puede imaginar. Planificaban más para la corrupción que para gobernar. Eso es increíble, increíble. Es más, el perjuicio para el pueblo es inconmensurable. ¿Y quién va a pagar todo eso? Hay que incautarle los bienes a todos esos funcionarios. Se andan pavoneando con todos esos dineros y nadie les hace nada porque no había fiscal general, 10 años. Entonces, el Congreso, los diputados están defendiendo eso porque que pierden su libertad, pierden sus posesiones. Entonces están radicales.
El pueblo tiene que entender eso. Entonces, va a haber consenso. Ellos se están muriendo ahí. Y eso es lo que implica con el artículo 80, que los que han causado tanto daño, que esa gente va a salir campante por la puerta de enfrente del Ministerio Público. Y son traidores a la patria. No debieron haber terminado el periodo. Pero como el fiscal general solo él mismo se puede procesar, y ese es un vacío que hay en la ley, él puede procesar al presidente de la República, al del Congreso y al de la Corte y a todos los funcionarios. Pero a él, ¿quién lo va a procesar si él comete delito? Si él participa en la comisión de un delito, ¿quién? Él tiene que delegar en un fiscal de carrera para que lo procese. Eso no va a ocurrir. Entonces, ese es el problema que tenemos y la ley la miramos rara. ¿Pero qué pasa? Porque los diputados no han hecho su trabajo porque tienen conflicto de interés y no lo van a hacer. Ahora, pero yo he percibido una lagunita en su último criterio. Cuando dice, si no lo hace nadie, yo voy a presentar, dice, control de constitucionalidad difuso. Difuso. Sí. Yo lo voy a presentar, dice. Ah, pero eso quiere decir que hasta tanto no lo presente y no falle un tribunal, este señor Chinchilla sigue siendo fiscal general. Lo es en este momento como lo es Cibrián, el adjunto, porque usted ni siquiera lo ha presentado y ni hay fallo todavía de la justicia. Y la respuesta es que todavía no han llegado a la oficina. No, Cibrián dijo que hoy va a estar ahí. Lo dijo. Es decir, Chinchilla dijo que no. Y él dice, yo sí voy a estar ahí. Bueno, vamos a ver si va a estar ahí. Ah, bueno, pero quiere decir... Entonces son horas y minutos que tenemos que esperar para que se produzca eso. Bueno, pero el hecho de que usted presente ese control de constitucionalidad difuso no quiere decir que se lo va a fallar el tribunal respectivo hoy o mañana. Puede ser que eso tarde varios meses. Y hasta tanto no haya fallo, estos señores, y no elijan en el Congreso a los sustitutos, estos señores siguen siendo fiscal general y adjunto. Ellos tienen un riesgo si hacen eso. Chinchilla no va a correr ese riesgo. Chinchilla dijo, no, yo termino mi periodo y yo me voy. No, pero ¿cuál riesgo? ¿Cuál riesgo? Incurrir en responsabilidad penal. ¿Pero por qué? Porque el periodo de ellos terminó y si ellos continúan, están usurpando funciones. Ellos se amparan en el 80 de la ley orgánica. Bueno, entonces la autoridad ante la que acudamos va a resolver el conflicto. Ah, bueno, pero como no lo ha resuelto, ellos siguen pero siendo en este momento eso general y no ha adjunto. ocurrido porque todavía no llega el momento en este día, pero está por Yo ocurrir. creo que lo que habría que preguntarnos entonces, porque quiero entender la posición del abogado Tomé, es si bajo esa posición, es decir, vencieron los 5 años el día de ayer, hoy ya no son fiscales generales y fiscales adjuntos, mi pregunta es, bajo esa posición, ¿quién dirige al Ministerio Público actualmente en estas importantes funciones? Tanto en la Fiscalía General como en la Fiscalía General Adjunta. Es decir, bajo esa posición me gustaría entender a mí quiénes entonces, como ya no son fiscales, quiénes están realizando la labor de ellos, porque son indelegables totalmente, Sí. como hemos señalado anteriormente. Entonces, ¿quiénes están ejerciendo la titularidad del Ministerio Público en este momento? ¿Ok? Usted leyó el artículo 17 y el 18 de la ley del Ministerio Público. En efecto, ahí establece una sucesión. Si no está el fiscal general, asume el fiscal general adjunto. Y dice que el director de fiscales hará las veces de fiscal adjunto en sus ausencias temporales o definitivas. Entonces, llega el punto en que dicen, bueno, al final, si no está ni el fiscal general de la República ni el fiscal general adjunto, que es a los que se les termina el periodo, el resto de los funcionarios continúan. Entonces, el director de fiscales asume, porque él puede sustituir al fiscal adjunto. Pero esa previsión que está en la ley es el director de fiscales con relación al fiscal adjunto, pero previendo de que el fiscal general está. Es decir, que el único que falta es el adjunto. Entonces, el director de fiscales sustituye al adjunto para ayudar al fiscal general. No dice que en ausencia de ambos, el director de fiscales va a sustituir a los dos. No lo dice. Entonces, el director de fiscales no puede asumir eso, porque esa sustitución es temporal. Y dice, cuando es definitiva, y aquí viene el punto, ¿en qué momento es definitiva?
es definitiva cuando fallece, es definitiva cuando renuncia. Y eso ocurrió en 2 periodos. En el abogado Ramón Ovidio Navarro, que él renunció. Al renunciar hay una ausencia definitiva. El adjunto lo pudo haber sustituido para terminar el periodo, pero como el adjunto era de otro periodo, entonces hicieron que los 2 renunciaran. De esa manera elegían a los 2 nuevamente, es decir, forzaba la elección. Pero si solo renunciaba uno, el adjunto asumía para terminar el periodo. Entonces, en este momento, el adjunto no puede hacer esa sustitución porque a él también se le termina el periodo. Es decir, la ausencia definitiva del fiscal general, porque se le terminó el periodo, al adjunto también se le terminó el periodo. Entonces, él no puede suceder al fiscal general porque están en la misma situación de ausencia definitiva. Y el director de fiscales no puede sustituir al adjunto porque no está el fiscal general de la República. Entonces, la sucesión no puede ocurrir en este momento y el vacío genera un perjuicio para la sociedad porque los diputados no están cumpliendo su responsabilidad por ese conflicto de interés. Entonces, al final ahí va a chocar esto y uno dice, pero ¿cómo es posible que la institución va a quedarse? Pero esa es la consecuencia de la corrupción. No es en sí misma de los diputados, sino de los diputados involucrados en corrupción. Entonces, no es todo un partido, son algunos miembros de los partidos tradicionales que incurrieron en esa situación. Pero yo aquí le planteo, eso se puede solucionar si también el partido en el gobierno dice, bueno, no podemos conseguir estos 86 votos. ¿Y por qué no hacemos un cambio? Si hay 5 personas propuestas por la Junta. Perfecto. Y hay gente buena, buenísima, ¿sí? ¿Por qué se empecinan en no flexibilizarse en ese punto? El mensaje es para todos. El mensaje es para los que usted llama corruptos y el mensaje es para los otros también. ¿Cuál es la inflexibilidad? Y aquí entramos a otro punto. Si así fuese el escenario, no es corrupción simplemente porque yo no voy a tener control sobre esa mujer, empecinarme en no poner a esa mujer en una fórmula. Es otro escenario. Y hay respuesta. Es otro escenario. Y hay respuesta. Solo quiero señalar algo muy brevemente, sí. Yo creo que la última intervención del abogado Tomé afirma ese punto, es decir, evidentemente el artículo 80 cumple por lo menos, es decir, más allá que sea cuestionada la ley orgánica, y yo comparto el cuestionamiento que hace el abogado René Adán Tomé sobre su legitimidad, igual como lo dice Ana Pineda, lo cierto es que eso llena ese vacío, porque obviamente la ley del Ministerio Público no resuelve esta situación si pensáramos que estas 2 autoridades ya no están en funciones el día de hoy. Deben continuar por ello. O sea, el artículo 80 resuelve esa situación que eventualmente podría presentarse y se está presentando. Y lo otro es que, no, sin lugar a dudas, que, a ver, yo no entiendo en los diputados esto, es decir, hay 2 nóminas presentadas y yo creo que si nosotros fuéramos diputados trataríamos de convencernos uno al otro, claro, porque uno sí, porque el otro no, pero hacerlo con razones válidas. Y yo no veo o sea, ¿cómo es posible que los diputados no puedan llegar a ese acuerdo? Convencerse a sí mismos, o como bien usted señala, si hay otro buen candidato, ahí hay otro fiscal de carrera, Mario Morazán. Mario Morazán, correcto. Y el segundo evaluado, ¿por qué no apostar por él y de nuevo llegar a una negociación de ese tipo? Mire, yo estoy de acuerdo con Tomé. Ahí se está jugando seguramente el futuro de mucha gente ahí. Es terrible que quieran manejar el Ministerio Público de esa forma. Estamos hartos de que los políticos lo hagan. Mire lo que ocurrió en estas 2 elecciones anteriores del abogado Chinchilla, violentando claramente la ley. Seguimos en lo mismo. Entonces yo creo que por primera vez por Honduras los diputados lleguen a un acuerdo y que ponderen precisamente los atributos de estas 2 nóminas o bien recurrir a otros de ellos que no han sido considerados y que igual mérito tienen. Estamos entrampados no solo por 3 partidos, no solo por 4 partidos, los de la alianza que propusieron a Marcio Cabañas y a Jenny Almendares. Estamos entrampados también por la inflexibilidad del partido en el gobierno. O sea, el mensaje es para todos. Yo creo que de los 2 bandos, en realidad. El mensaje es para todos, para todas las fuerzas políticas en el Congreso. Antes de la pausa, la abogada Ana Pineda.
Bueno, tal vez decirle que el abogado René Adán Tomé mencionó ejemplos de cómo la propia Constitución ya ha dejado que ejerzan más allá del término que legalmente han tenido atribuido otros funcionarios del Estado y han permanecido en el cargo hasta que sus sustitutos fueran nombrados. Sí. Esto lo que nos lleva a concluir es que la propia Constitución tiene normas que regulan justamente que no se pueden abandonar las funciones a pesar de haber cesado en el cargo si no se han nombrado a sus sustitutos. Por eso es que en la ley del Ministerio Público, y lo dijo el abogado Yair, existe un régimen de sustituciones en ausencias temporales y definitivas, que en el caso que faltaran los 2 titulares del Ministerio Público por haber cesado en el cargo o porque interpusieran la renuncia y la misma no fuera admitida, podría quien ejerza el cargo de Dirección General de Fiscalía asumir esa posición. Lo importante es que el ente fiscal no quede en una acefalía administrativa, técnica y política y consecuentemente no se paralice. Esta falta de consenso no es poca cosa, Renato, está teniendo un gran impacto en el Estado de Derecho, en la gobernabilidad democrática y en la institucionalidad del sistema de justicia. ¿Se imagina usted si nosotros, ciudadanos que no estamos dentro del Ministerio Público, estamos tomando con tristeza la falta de consenso, cómo estarán los casi 4.000 empleados y empleadas del Ministerio Público? Alrededor de 1.000 agentes fiscales que están siendo únicamente espectadores de un escenario donde no pueden hacer mucho. Creo que ahí hay que hacer una crítica fuerte a la clase política en general, a las 3 fuerzas políticas que conforman el Congreso Nacional, hay que criticarlos, porque efectivamente lo que buscan detrás de esto es que cada una de las fuerzas tenga un fiscal que responda a sus propios intereses. Sí. Y eso no puede ser, no vamos a tener nunca un fiscal a la medida de todas las fuerzas políticas. Y en este caso hay que pensar en Honduras. En cualquier país del mundo existen regímenes de sustituciones y ya han ocurrido en Honduras como ocurren en otros países, principalmente de Latinoamérica, que al cesar en el cargo un determinado funcionario, mientras no se elija a su sustituto, los predecesores, sí, quienes le preceden en el cargo, ya que me trabé, quienes preceden en el cargo no pueden dejarlo en el abandono, tienen que seguir ejerciendo. Y esto, como dije antes, no solo ocurre en Honduras, en realidad esto ocurre en cualquier país del mundo. Por lo tanto, yo creo que debemos crear condiciones de certidumbre y aplicar este régimen de sustituciones que también está previsto en la ley del Ministerio Público, que es una ley especial y que debe tener consecuentemente ese carácter preferente de aplicación. Bueno, les agradezco porque con todos estos insumos usted puede formarse ya una opinión mucho más amplia, ¿qué les digo? Inspirada o sustentada en ley sobre lo que está pasando en el país. Vamos a dejar esto porque quiero entender cuál es el rol que se le quiere dar a la UFERCO ahora. ¿Cuál es el rol que se le quiere dar a la UFERCO? Aunque usted, y lo voy a decir así, pero me lo ha dicho con mucho respeto. Usted me retó a que le diera la oportunidad de explicar por qué Libertad y Refundación no cambia esa fórmula para destrabar el asunto. Si hay otros muy buenos fiscales, ya los mencionaba aquí Ana Pineda, Yair López, Jenny Almendares, Mario Morazán. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le tengo una explicación, me dice. ¿La tiene? Miren, el abogado Tomé asesora a Luis Redondo. Y muchos de los planteamientos que hace Redondo es precisamente por el asesoramiento del abogado Tomé.
Y qué bien por nosotros que hoy lo tengamos aquí, porque yo estoy seguro que le entendemos más al abogado Tomé que a Luis Redondo, porque esas interpretaciones que hace Luis Redondo, y lo dio con todo respeto, ¿verdad? Lo dio con todo respeto. Es bien difícil comprenderlas, pero hoy aquí está el abogado Tomé, que es el que lo asesora, y nos está explicando por qué sustentan esas argumentaciones jurídicas el Partido Libre y especialmente el presidente del Congreso Nacional. Y nos va a decir también qué rol va a jugar el UFERCO. Ya sabemos que UFERCO no va a sustituir a la dirección de fiscales como se decía ayer. Después de la pausa. Es presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao. Continuamos dándole lectura a su opinión a través de redes sociales. José Luis Moncada comparte: es interpretar las leyes, no contar relatos. El 80 de la ley orgánica del Congreso y el 18 de la ley del Ministerio Público. Pues tome usted, no puede calificar inconstitucional ningún artículo ni ley. Leona Fabiola comparte: es que no le puso el acento a la E, por pues, eso. Y está bien tomé. como lo leíste, tú dijiste tome, ahí dije tome. Pero él quiso decir, no, que quiero leerlo de aquí a esta distancia, no lo leo. Pues tomé, ahí le faltó el acento a la E, y luego la coma. Usted no puede calificar inconstitucional ningún artículo ni leyes. Pero ya escucharon al abogado René Adán Tomé. Dice que va a presentar un control de constitucionalidad difuso en relación a Óscar Chinchilla, si se queda más tiempo ahí en el Ministerio Público, y lo mismo Daniel Cibrián. Leona Fabiola comparte: las instituciones no son una o dos personas, sino toda la legislación interna, procesos y demás instrumentos que son la base en la cual se sustenta la institucionalidad del Ministerio Público. Por lo tanto, ya está regulada dicha situación cuando hay ausencia de los titulares. Más mensajes. Elías Zamora: a partir de hoy no tendremos fiscales como Óscar Chinchilla, que negociaba impunidad con corruptos. La UFERCO toma total control hasta que tengamos un nuevo fiscal. Eso es falso, y lo digo falso con todo respeto a Elías Zamora. No es así como lo están planteando. Ya lo va a explicar bien aquí el abogado Tomé. Así es. Y Michelle dice: la autorización para que el UFERCO ejerza acción penal de oficio en casos de corrupción es un paso importante para combatir la impunidad. Continúan comentando más. Usted puede compartir su opinión a través de WhatsApp y redes sociales. Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao. Entonces, lo que va a interponer él, porque ya lo anunció, es un control de constitucionalidad directo, por la vía directa. Ajá, en el que toda persona, un ciudadano, una ciudadana, un diputado, una diputada, cualquier persona que se considere afectado por esa decisión de permanencia en el cargo, puede interponer un Claro. recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional por vía directa, compareciendo directamente como persona afectada con esa decisión. Y el control constitucional difuso es cuando es el juez. Cuando el juez que conoce de un determinado caso concreto se percata que una norma que va a aplicar contraviene la Constitución, y en ese caso se convierte en recurrente y hace que la Sala de lo Constitucional emita una decisión final declarando la inconstitucionalidad o no. Pero hasta tanto no lo presente y no lo resuelva la justicia, estos señores siguen siendo los fiscales generales. La norma existe y ellos se están amparando en esa norma. O sea que sí tenemos fiscal general y fiscal adjunto, Chinchilla y Cibrián. Hasta tanto no les surte efecto el control constitucional por la vía directa y que se resuelva favorablemente y que presente él, el abogado Tomé o cualquiera otro. ¿Estamos claros? Bueno, eso es lo que queremos nosotros aquí. Y yo creo que al final usted sabe que mientras no le sea favorable por la justicia ese control, Chinchilla y Cibrián están ahí como fiscal general y adjunto. Bueno, perdón, el punto no es así. Es decir, una cosa es el recurso de inconstitucionalidad
Puede ser por vía de acción, puede ser por vía de excepción y puede ser de oficio. Correcto. ¿Verdad? Ese es el recurso de inconstitucionalidad, que es el control de constitucionalidad concentrado o directo. Pero luego está el control de constitucionalidad difuso. Eso es cuando la autoridad no eleva las diligencias a la sala de lo constitucional para que resuelva, porque ese es el concentrado. Solo la sala de lo constitucional puede resolver el control de constitucionalidad concentrado, solo ellos. Así es. Pero el difuso, cualquier tribunal puede resolverlo. Él decide ahí. Esta norma es incompatible con esto y ahí lo decide. No es el recurso de inconstitucionalidad de oficio. No, ese es otro procedimiento. Sí. Entonces, estas personas, si se mantienen ahí, si hoy van a sus oficinas, ellos incurren en una responsabilidad. Claro, esa responsabilidad tiene que determinarla una autoridad. Claro. Entonces vamos a llevar eso donde la autoridad competente, y esa autoridad entonces va a decidir entre ese artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la norma de la Constitución que establece que el periodo es de 5 años y nada más. Entonces, esa autoridad va a decir, si no aplica el 80, han incurrido en responsabilidad penal. Si aplica el 80, entonces no han incurrido en responsabilidad penal. Esa autoridad es la sala, ¿no? No, es cualquier tribunal de la República. Cualquier tribunal de la República. Un requerimiento fiscal por incurrir en responsabilidad penal, esa autoridad puede decidir si le da curso al requerimiento fiscal y ahí va a decidir si hay una colisión entre esas dos disposiciones, la legal y la constitucional. Es que, a ver, la inconstitucionalidad tiene esa posibilidad concentrada, es decir, que sea la Sala de lo Constitucional quien se pronuncie o bien una autoridad pública, porque las autoridades tienen que cumplir primero la Constitución. Y si hay una discrepancia entre la Constitución y una norma secundaria, una autoridad puede dejar de aplicar la norma secundaria por mandato del artículo 320 de la Constitución de la República, que dice que en caso de incompatibilidad entre una norma secundaria y la Constitución, prevalece la Constitución. Eso se llama control de constitucionalidad difuso, es decir, no está concedido de manera concentrada a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Creo que a eso se está refiriendo el abogado Tomé, que una autoridad puede perfectamente hacerlo. Es decir, si yo veo, por ejemplo, si yo soy fiscal y me toca aplicar a mí una ley entre la Constitución y una norma secundaria que se le opone, yo como fiscal tengo que aplicar la Constitución, sin necesidad de ir a la Sala de lo Constitucional. Exacto. Eso se llama control de constitucionalidad difuso. Lo único que no es él, como lo venía aseverando, que es el Congreso, que es el presidente del Congreso, que es un diputado, o él como persona particular, el que va a hacer la interpretación. En este caso, el control de constitucionalidad no lo hace él, no lo hace una persona particular. El particular que se sienta afectado por una norma solo tiene la posibilidad de interponerlo directamente ante la sala. Por eso es que es incorrecto decir que el Congreso va a hacer control de constitucionalidad difuso. Ese le corresponde a la autoridad a la que se le somete un caso concreto y usted le dice, la norma constitucional establece esto y la norma legal establece esto. Aplique usted la norma de la Constitución y desaplique la norma legal por contravenir el texto constitucional. ¿Y usted ante qué autoridad lo va a presentar? Bueno, hay diferentes autoridades. El mismo Ministerio Público es una autoridad. Entonces, si estas personas ya no pueden ejercer estas funciones porque el depósito de autoridad que se les dio ya caducó, entonces ellos pueden incurrir en un delito. Entonces se va la autoridad del Ministerio Público a poner en conocimiento eso, que eso es de oficio y es de conocimiento público, y entonces ellos ejercen la acción. Y el tribunal decide, bueno, si aplico el artículo 80 no hay delito, si aplico la Constitución sí hay delito. ¿Qué tribunal? El tribunal competente. Es decir, si ellos eran altos funcionarios tendrían que ir a la Corte Suprema de Justicia, pero como ya no son altos funcionarios, entonces no van a la Corte Suprema de Justicia, sino a los tribunales comunes donde iría cualquier otro ciudadano común y corriente. A mí me da pena que se llegue a esos escenarios y le voy a explicar por qué. Porque los hechos claramente determinan lo siguiente.
hay una lista de candidatos en el Congreso Nacional. Así es. Y quien tiene la obligación legal actualmente de tomar acción es el Congreso Nacional. Es decir, derivar en otras autoridades estas decisiones cuando quien tiene que tomar la decisión es el Congreso Nacional, me parece a mí trasladar esa responsabilidad a otros órganos, innecesariamente. Yo vuelvo al punto. Mire, yo sé claramente, Renato, a ver, para que la población lo entienda, ¿qué se está jugando con la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto? La lucha contra la impunidad. Y yo estoy seguro que hay muchos diputados que no quieren una lucha frontal contra la impunidad. Por eso hay tanta discrepancia y en eso yo comparto lo que el abogado Tomé señala. El asunto es que debe existir la madurez política para hacer la selección o buscar otra alternativa dentro de los 5. Sí. No es posible que querramos darle salidas jurídicas a un tema que según los hechos está en manos del Congreso porque hay una junta de 5, una propuesta de 5, perdón. El Congreso Nacional ya celebró sesiones para discutir respecto de esos 5, es decir, ha confirmado el mandato de la Junta Proponente que les envió esa lista de 5 y ahí deben marcarse la decisión del Congreso Nacional. Por el bien de Honduras, yo esperaría que tal vez para el lunes, y qué bueno que se han tomado este respiro, y que no pase de la próxima semana en que finalmente tengamos fiscal general, fiscal adjunto y que la ciudadanía, porque esto sí ha despertado la atención. A Chinchilla se le ha cuestionado mucho, hasta marchas hubo en contra de él, allá de los indignados. Estos nuevos fiscales generales deben estar bajo el ojo ciudadano, bajo el control ciudadano para que rindan cuentas, porque este Ministerio Público actual tiene retos enormes, Es decir, la actualidad que demanda el Ministerio Público no es la misma que cuando inició su gestión con el doctor Orellana, y que bien lo hizo, por cierto. Ahora la demanda ciudadana es mucho mayor, porque el tema de criminalidad organizada, el tema de corrupción, como bien se ha señalado en este foro, demanda de autoridades serias en el Ministerio Público para hacer ese combate frontal. Abogado Tomé, antes de que se vaya el abogado Yair López, usted dice que tiene una explicación del por qué no Libre no contribuye flexibilizando esa moción nominativa con Joel, Zelaya Álvarez y Marcio Cabañas. Sí, la historia del Ministerio Público y de otras instituciones ha sido que el partido que esté en el poder es el que selecciona al que va a ser titular de la institución, y el otro partido que quedó en segundo lugar, entonces selecciona al que va a quedar en segundo lugar. Y eso pasó en el periodo del doctor Orellana. El Partido Liberal estaba en el poder y el doctor Orellana quedó de fiscal general y el adjunto era del Partido Nacional. Y así pasó en el segundo periodo del Ministerio Público. Roy Medina. Y con Roy Medina, liberal, y estuvo Juan Arnaldo Hernández Espinosa de adjunto. Cuando el gobierno del presidente Maduro asumió, entonces el fiscal fue nacionalista con Ramón Ovidio Navarro Duarte, y así iba pasando todos los periodos. En el gobierno de... Lara, el segundo en ese sentido. Sí, en el gobierno del presidente Zelaya, el fiscal general fue Luis Alberto Rubí Ávila, gobierno liberal, y el adjunto fue un nacionalista. Roy Urtecho. Entonces, en este momento, esa es la misma línea que se sigue. Permítame. Sí, voy a concluir, pero voy a concluir. No, pero es que esto le va a ayudar para concluir mejor. Eso no es ley. No dije que es ley. Eso no es ley. No dije que es ley. No es ley. Entonces, es que ese es el punto de los que están en contra. Dicen, no, pero eso no importa que se haya hecho así. Pero bien, el punto es el siguiente. En este momento, el partido que esté en el poder, entonces tiene la persona que quiere de los 5, y los 5 son honorables. Bien, pero entonces, ¿cuál es el problema? Que los que están en oposición han dicho, no tiene que ser uno del partido que esté en el poder, y eso es lo que se ha aplicado, pero no va a ser así hoy, porque nosotros decimos que no, y nosotros somos mayoría. No, pero ustedes no alcanzan 86, entonces esa es una posición. Pero entonces, el que esté en el gobierno tiene que flexibilizar y el otro no. ¿Por qué no? El que esté en el poder dice, ok, yo selecciono
al titular. Y el segundo, que lo seleccione la oposición. El segundo es el que lleva la oposición de fiscal general. Va en la planilla del gobierno, va de fiscal adjunto. Entonces, si va uno de las dos planillas, es fácil acceder a eso. Pero ¿por qué no se accede? ¿Por qué no se accede? Porque hay arreglos. Es decir, el que sabe que va a ir preso tiene que poner todo lo que tiene. Y entonces el detalle es ese. Si nos cerramos acá, los que están tienen que continuar. Y con los que están no hay persecución de la corrupción, no hay persecución de la impunidad. Entonces, eso hay que entender el contexto. Y eso es lo que hace difícil el consenso. Pero yo le pongo más contexto. Ustedes tienen en esa junta, en esa propuesta de la junta proponente, otros fiscales que no les temblaría la mano para meter presos a quienes han cometido actos de corrupción. Ahora, ¿pero a dónde quería llegar yo? Aunque usted me pegó un golpecito en el hígado con la pregunta que le estaba haciendo. Así piensan esos de la oposición corruptos, me dice. Pero no, yo se lo pregunto. Perdón, a los del Congreso, a la oposición del Congreso. Yo se lo pregunto y repregunto porque es mi deber como periodista. No. Es que mire, fíjese que usted... Todo el mundo se ríe aquí en el foro. Usted dice, yo le digo, pero eso que tiene que ser así, porque así lo han hecho, eso no es ley. Ok. ¿Y cuál es el ejemplo más claro? La aprobación del acta con la CAF. Eso lo han hecho, pero eso no es ley, dijeron en el Congreso Nacional. Así que no vamos a aprobar esa acta. Publíquenla en la Gaceta. Se parece el caso, pero no es igual. Se parece, okay. hay diferencias. Mire, es que es parecido. Y tal vez alguien que no es abogado, bueno, los mismos abogados hay confusión. Le pongo pero otro. El que no es abogado, más fácil. Le pongo otro. ¿Qué dice el Libre? Si los liberales hubiesen aceptado en aquel gobierno dejó manejar el Congreso Nacional, nosotros les hubiésemos dado los votos, dijo el Libre. Y los liberales no quisieron. O sea, mire que las cosas cambian en función de las coyunturas. ¿Recuerda usted? Sí. Cuando los liberales le ofrecieron la presidencia del Congreso Nacional a un liberal siendo el presidente del Ejecutivo nacionalista. En el 2014. Bueno, o sea, el Parlamento, si no es ley, el Parlamento decide con mayoría quién puede ser fiscal general y adjunto. O sea, que esa teoría, que porque se ha hecho así en el pasado, hay que hacerlo ahora, eso no es tan válido. Eso no es tan válido. Pero yo creo que el cuestionamiento, Renato, hay que hacérselo a las dos facciones. No, claro. Porque es que no, así es. O sea, en realidad no hay comprensión en este tema. Es decir, hay una posición que tiene una nómina y otra posición que tiene otra. Yo creo que por el bien de Honduras debe llegarse a un acuerdo. Si yo coincido con él. Si los nacionalistas temen. Los nacionalistas temen que llegue un fiscal ahí que los persiga. No todos, ¿verdad? Unos cuantos. Pero por eso me llama la atención que estén apoyando a Jenny Almendares. Porque Jenny Almendares no va a tener contemplaciones con el corrupto. O Mario Morazán, sea liberal, sea nacionalista o de cualquier otro partido de Libre. O sea, no sé si nos estamos entendiendo en este asunto. No. Lo que queremos es destrabarlo y queremos al fiscal más independiente y al adjunto también con independencia. ¿Por qué nos estamos complicando con esta elección? Si hay donde hacer conjugaciones en esas fórmulas, en esas mociones nominativas para no llegar al extremo del control constitucional. En el 2018, que es el segundo periodo que asume los que estaban en el Ministerio Público, esa persona fue reelecta sin haber participado en el proceso. No estoy de acuerdo. Entonces es para que vea el interés que hay. Claro. Y ese mismo grupo es el que está ahí. Y ese grupo está tratando de impedir que llegue alguien que ellos no controlen, que ellos no tengan alguna influencia sobre esa persona para evitar que los persiga, para lograr impunidad, que la impunidad se mantenga. Si por eso es que la Maxi se sacó. Porque la Maxi va avanzando y dijeron, hay 60 diputados y el presidente está ahí. Y ese status quo, ahí está todavía. Pero dígame usted, si no hay posibilidades de destrabar este asunto con la flexibilidad de todos los partidos, habiendo gente en esa lista de la Junta Proponente que puede desempeñarse con mucha independencia como fiscal. Por supuesto, pero hay un partido que se arroga la bandera anticorrupción. Un partido pequeño, otro partido pequeño, y ellos son anticorrupción. Y están en línea con la posición
de los que temen ser perseguidos. Entonces, ¿cómo es posible? Eso no es racional. ¿Cómo se da eso? Porque hay una lucha de poder. El que está gobernando tiene la mayor responsabilidad, tiene el gobierno. Entonces, él quiere que se dé el combate a la impunidad. Mire, ese grupo lleva a Marcio Cabañas, pero también Libre lleva a Marcio Cabañas. Bueno, ese grupo lleva a Jenny Almendares, Sí. como pudo ser Mario Morazán. Dígame usted si no le inspira confianza estos propuestos para Fiscalía. Solo una pequeña aclaración, pero es que no es lo mismo proponer a uno como fiscal general que dirige las políticas del Ministerio Público como fiscal adjunto que se encarga del tema de administración. Ese tema hay que matizarlo, es decir, quien va a dirigir las políticas del Ministerio Público por dirección jerárquica, porque esta institución es jerarquizada, es el fiscal general, no es el fiscal adjunto, con lo cual, evidentemente, en cuanto a nominación, tiene más peso el nombre de fiscal general que de adjunto, porque ya sabemos que la figura del adjunto es secundaria porque se encarga de asuntos meramente administrativos. La clave está del futuro del Ministerio Público en quién va a ser el fiscal general. Es el titular. Solo hay un titular. El adjunto no es titular. Yo lo analizo en el combate a la corrupción, en un fiscal independiente, en un fiscal que no llegue sellado a defender intereses y que no llegue con el sello de ningún partido. Totalmente. Y tienen suficiente margen de maniobra los diputados para hacer combinaciones y le salen mociones nominativas independientes y convencidos los hondureños que van a hacer las cosas bien. ¿Por qué no lo hacen? Unos queriendo controlar al fiscal general, otros temiendo ser perseguidos. Los dos podemos cuestionarlos. Un fiscal no debe llegar ahí siendo controlado por un partido político, debe ser lo más independiente, lo más independiente. O sea que aquí, para mí que son responsables todos los partidos están siendo responsables de este atraso, de esta alteración. Sí, yo coincido que efectivamente es toda la clase política en su conjunto que a través de las tres fuerzas representadas en el Congreso nos están llevando a esta situación de incertidumbre. Aunque no es menos cierto, yo creo que aquí, Renato, tenemos que ser bastante francos en el análisis. La cultura política nos indica que la fuerza política que tiene mayor representatividad en el Congreso es la que ha asumido generalmente la toma de decisiones en estos cargos. Si hoy estuviera en el poder el Partido Nacional, sin duda el Partido Nacional estaría peleando porque entrara el señor Teodoro Reyes en esa nómina de fiscal general. Eso es lo que justamente tenemos que cambiar. No podemos ver las instituciones y principalmente las del sistema de justicia como un botín que el que lo gana todo, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido hay que pensar más en Honduras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión anteayer, es decir, el 30 de este mes, emitió un comunicado dirigido directamente a la clase política de nuestro país. Y en ese sentido decía que hacía un llamado al Estado de Honduras para que adoptara estándares internacionales en el proceso de elección del fiscal general y su adjunto, y señaló cuáles eran los estándares que tenían que ser respetados. Mencionó la independencia, la imparcialidad, la transparencia, el mérito, la formación, la idoneidad y honradez. Esos fueron los estándares que están establecidos en normas de Naciones Unidas y también del sistema interamericano. Pero además dijo otra cosa importante, señaló que en el caso del que estamos hablando, se deben de apartar quienes participan en la elección del fiscal general y del fiscal general adjunto, quienes tengan intereses particulares y partidarios, lo que quiere decir los conflictos de intereses o aquellos que les pueden afectar directamente a ellos o a sus familiares. Y otro aspecto importante que señaló la comisión en la relatoría fue que debían de adoptarse medidas en ese proceso de elección para que se nombrara un ministerio público que revelara
ante el público al cual se debe autonomía e independencia. Y esto tiene una lógica, Renato. El Ministerio Público es el que va a permitir el acceso a la justicia de la víctima, va a permitir el combate de la criminalidad, el combate de la criminalidad organizada y común y el combate de la corrupción, pero además el Ministerio Público representa, promueve y defiende los intereses generales de la sociedad. El Ministerio Público no es un pastel que hay que repartírselo políticamente. El Ministerio Público es una institución de las que más hay que cuidar y en ese sentido el llamado es para que las tres fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Si quieren partidariamente, Jenny Almendares es una persona que hasta donde yo tengo conocimiento, pues se reconoce dentro de la fila de Libertad y Refundación, ¿verdad? Y luego tienen a otra persona en la que hay coincidencia ahí, o está la persona de Mario Morazán, que fue la segunda electa, o cualquier otra nómina que se puede hacer si es que quieren tener la representación del LIBRE en el titular general. Abogada, en el fiscal y me general. parece que esta premisa todavía es más contundente. ¿Quién conformó ese Congreso Nacional? ¿Sí? ¿Cuántos hondureños votaron en la última elección? Los que hayan votado y votaron en la papeleta ahí para el legislativo, fueron ustedes. Ustedes conformaron ese Congreso. Y le dieron tantos diputados a este partido, al otro partido tantos diputados. Y ustedes expresaron, no le vamos a dar el control a ningún partido político. Allá ellos que negocien, que consensúen en los parlamentos con cultura democrática, y está sucediendo algo en España en este momento. Los populares ganaron las elecciones, sacaron más votos que el Partido Socialista Obrero Español. Pero en el Parlamento no tienen suficientes votos los populares para hacer gobierno. Lo están intentando en este momento, no lo van a lograr. No sabemos si lo van a lograr los del Partido Socialista Obrero Español. Pero ahí no es porque ganaron los populares que el Parlamento va a investir como presidente a Alberto Feijóo. No, ahí el que tenga más votos, el que reúna los votos, es el que va a darle la investidura al nuevo presidente de España. Los parlamentos con cultura democrática sí funcionan. Por eso le pregunté yo al abogado René Adán Tomé, ¿dónde está la ley esa que el partido que gana tiene derecho a tener la presidencia del Congreso? No, no es ley. Igual lo que hicieron con ese asunto de aprobar o no el acta. No, eso no es ley. Publiquen eso en la Gaceta. O en los tiempos que le dieron oportunidad a los liberales para manejar la presidencia del Congreso, estando como presidente del Ejecutivo del Partido Nacional, pero los liberales no quisieron. Eso es cultura democrática, eso es evolución. Si hablamos de evolución y cultura democrática, adaptémonos a estos tiempos. Ya es tiempo. Ya somos una democracia vieja que va a celebrar sus 202 años de independencia. Así que, digamos las cosas como son. Ahora, qué interesante, hombre. Qué interesante. Mejor que haya venido hoy que ayer. Pues sí, no, Voy a la pausa comercial. Redes Sociales es presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao. Damos lectura más de sus mensajes. Alan Bernardes comparte: la ley protege a las instituciones para no caer en vacío de autoridad. Lamentable exposición autócrata del diputado Luis Redondo al cierre de la sesión de anoche. Le fue fácil pasar de otra defensor del Estado de Derecho a villano defensor de intereses partidarios. Isaac Dubón comparte: está claro que el partido de gobierno lo que busca es instrumentalizar el Ministerio Público y utilizarlo para perseguir y desmantelar la oposición. Una vez logrado el objetivo, establecer la dictadura de izquierda, como lo hicieron en Cuba y Venezuela. El mismo formato, diferentes actores. Gracias por compartir su opinión. Continúe haciendo a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao. Solo quiero que nos explique así brevemente, abogado René Adán Tomé, ¿qué rol va a desempeñar la UFERCO? Porque ya dijimos que la UFERCO no se va a convertir en dirección de fiscales como se dijo ayer. ¿Qué es lo que le añaden a la UFERCO? Gracias. Solo quiero del segmento anterior mencionar que
La propuesta que presentó el Partido Libertad y Refundación, de las dos personas que van ahí, los dos candidatos, no son del Partido de Libertad y Refundación. Se conoce que el que va de candidato para fiscal general es del Partido Liberal y el que va de adjunto también. Y entonces por eso ese es el que lleva, el de la oposición lo lleva como fiscal general. Eso para que quede constancia. Con relación a la UFERCO, esta es una unidad más que tiene el Ministerio Público, como tantas que tiene hoy. Originalmente no eran tantas, pero hoy hay tantas unidades que ya la Fiscalía Especial contra la Corrupción, que en aquel momento era la insigne, hoy pues ya ha pasado a otro plano, y en su momento fue la Fiscalía contra el Crimen Organizado, esa tuvo bastante protagonismo. Luego estuvo la UFESIC, que era la unidad que trabajaba con la Maxi, y en este momento, después de que desarticularon a la UFESIC, surgió la UFERCO, que es la Fiscalía, la Unidad Fiscal Especial para combatir las redes de corrupción. Esta unidad, como otras, tenían la dificultad que hacían toda la investigación, preparaban los requerimientos y a la hora de presentarlos había que pasar por el fiscal general y ahí había un cuello de botella. Claro. Entonces el Congreso dijo, no, bueno, esto no podemos quitar al fiscal general porque un juicio político no va a pasar y todo, y tiene independencia. Entonces aquí la forma es que a UFERCO hay que darle más independencia. Hasta que llegue el nuevo fiscal. Hasta que llegue el nuevo fiscal. Entonces se le dio independencia, se le dieron recursos, tanto financieros como humanos o talento, para que pudiera atender todas las investigaciones. Pero los recursos no llegaron y luego surgieron estos pactos de impunidad. Entonces UFERCO volvió a quedar amarrado, entonces no hay resultado y la gente se preocupa, la gente se desanima y dice, bueno, ese combate a la corrupción y contra la impunidad no funciona y necesitamos la CICI, la CICI. Pero entonces hoy, en este momento, el Congreso ha decidido realmente materializar ese apoyo al UFERCO. Y en este momento, entonces, la oposición dice, no, UFERCO, ¿cómo le van a dar tanto apoyo al UFERCO si para eso está la Fiscalía General? No, la UFERCO va a tratar de avanzar en todo eso y los pactos de impunidad ya se han removido de tal manera que hoy van a avanzar más esos juicios. Pero eso es lo que debería estar haciendo la UFERCO, de haber recibido ese apoyo financiero. O sea, que ayer no hubo nada nuevo, sino solo decir, ahora sí le vamos a dar financiamiento, apoyo. Porque los pactos de impunidad progresivamente se han ido quitando. Pero no es que va a asumir otros roles la UFERCO del que ya lo tiene. El que ya tiene es el que va a continuar. Solo algo en agregado. Tengo unos 20 segundos. Sí, rapidito. Yo lamento que el decreto del año pasado de la UFERCO solamente haya quedado para una administración, y lo sigo reiterando. Así es. La UFERCO tiene que tener esa independencia en todo momento. Y sí me consta, porque yo soy usuario en la UFERCO, llevo algunos casos del debilitamiento que ha tenido. O sea, ahí tienen una carencia de personal enorme después que se fue la Maxi, y sí, en realidad esta unidad tiene que ser fortalecida. Bueno, denle independencia, que aún y cuando llegue otro fiscal pueda hacer o tener la acción pública penal sin pedirle permiso al fiscal general. 15, 20 segundos, abogada. Igualmente, decir que la UFERCO tiene que ser fortalecida. El 15 de junio del año pasado se le otorgó un estatus especial para que pudiera ejercer de manera independiente, sin pasar por la aprobación del fiscal general, las acciones contra la corrupción y redes de corrupción. Y hay que hacerlo realidad porque se le dotó de un reglamento con un estatus especial, pero no se le dieron principalmente las herramientas presupuestarias que necesita para operar. Y por otro lado, respaldar al fiscal Santos, quien ha demostrado compromiso para desmontar estructuras de corrupción.